Solo se les aprecia una vez cada año, mas su presencia no pasa inadvertida, una huella indeleble acompañada de la expectación propia de un fenómeno natural, propia de nuestro territorio insular. En Canal del Sur, y con la conducción de Juan Cárcamo Ampuero, La Noche de los Chalilos. Damos inicio a un nuevo espacio de La Noche de los Chalilos, esta vez con un invitado, con don Juan María Burto, obispo diocesano de la isla de Chiloé, Huaytecas y Palena, ¿no? Así es, pues abarca así todo. Muy buenas noches, don Juan. Y buenas noches también a todos los televidentes. Sí, la diócesis abarca, la diócesis que se llama de Ancud, así se llama porque aquí tiene la sede, abarca toda la provincia de Chiloé, el archipiélago, abarca también las Huaytecas, la parte donde está habitada, que es Melinque, Repollales, ese sector ahí, porque el resto ya es del Vicariato Apostólico de Aysén, y tenemos también la parte que corresponde a Palena, lo que es la antigua proyección de lo que era Chiloé continental, Claro. ¿no? La proyección de la Isla Grande que se proyecta. Bueno, eso abarca más o menos eso, que comprende Ayacara, todo ese sector, comprende también Chaitén y Futaleufú, Palena. Digamos, usted empezó como diácono en Puerto Aysén, ¿estoy equivocado? Bueno, la verdad es que sí. Perdón, disculpe, empecemos. Usted estudió en la Universidad Católica, en la Pontificia. Yo soy en realidad originalmente de Santiago y estudié para sacerdote como religioso, siervo de María. Claro. Soy siervo de María, de la Orden de los Siervos de María, sí, que están ahí en Aysén. Y a Aysén llegué ya siendo un religioso devoto solemne, que ya, o sea, del compromiso para toda la vida. Después también recibí los ministerios del diaconado en Puerto Aysén. Después ahí también ejercí como sacerdote recién ordenado. Sí, ahí estuve. Pero después tuvo también una labor como sacerdote de Santiago, ¿no? ¿Estoy equivocado? Sí, también estuve en Santiago porque también yo estuve como los 2 primeros años de sacerdote, en el año 86-87 estuve en Coyhaique ejerciendo como sacerdote, colaborando con el párroco, atendiendo comunidades rurales. Si es que la transmisión esta llega por allá, en Coyhaique, Aysén, por allá por esos lados de Puerto Ibáñez, Levicán, Cerro Castillo, todos esos lugares, a mí me tocaba, como era curita nuevo, lo llevaba. Claro. Los curas más viejos me mandaban a mí. Claro. Y bueno, estuve ahí 2 años, luego ahí me mandaron a estudiar, en realidad a Roma, para colaborar en la formación. Y cuando volví de Roma, después de 3 años y medio, estuve en Santiago colaborando en la formación de otros hermanos. ¿Estoy equivocado o hace 20 años que llegó usted a Chiloé? Así es. O sea, ¿usted cumple 20 años? Sí, cumple 20 años sí. Chiloé. Bueno, por eso hacemos la entrevista, que se cumple 20 años que usted llegó a Chiloé. Muchas gracias. Ya. Sí, increíble. Usted llegó primero como obispo coadjutor. Explíqueme esa figura, ¿qué significa? El obispo coadjutor es un obispo que viene a ayudarle al otro, al que está anteriormente, que en este caso era Monseñor Juan Luis Iser, pero con la característica de que cuando él terminara, lo va a reemplazar. El obispo coadjutor es aquel que está adjunto para reemplazarlo en el momento que él tenga que dejar su labor. En cambio, otros obispos auxiliares, que se llaman así, obispo auxiliar, no necesariamente van a reemplazar al obispo. Por ejemplo, los obispos auxiliares que hay en Santiago, que son varios, que son auxiliares del obispo del lugar, que es en este caso el cardenal Celestino Aoz, ellos no son coadjutores, sino que son auxiliares, ayudan, claro. Pero no tienen lo que se llama el derecho de sucesión. Mira. También usted llega, ¿cierto?, como llega al cargo acá de es elegido obispo, o sea, en Ancubia. Es decir, ordenado. No, en realidad yo llegué acá siendo elegido obispo, pero fui ordenado como tal
aquí es la primera vez que se ordena un obispo acá, Sí, en el gimnasio fiscal, sí, me recuerdo. Fiscal ahí, claro. La primera vez que se ordena un obispo de los 15 o 16 que somos acá, durante la historia de Ancud, el primero que me tocó el gusto de contemplar una celebración chilota de ordenación de hoy, porque fue preciosa, una fiesta realmente. También llegó gente de Coyhaique, y ahí también, sí, también llegaron amigos que acompañaron de allá también. Para mí, grata sorpresa, fue una gran alegría ese sentido de comunión. Y fui ordenado, por lo tanto, acá. Soy el primer obispo de los 15 que estoy ordenado acá. Mira. Un gran honor y también a uno lo marca, es como uno que nació en un lugar, así que me siento también chilote. Una pregunta. El poder que adquiere una autoridad religiosa en lo que sea, de diferentes religiones que hay, ¿hace crecer el ego de un ser humano o no? Todos tenemos que cuidarnos de eso. Y yo también, que soy un ser humano. Claro. Ciertamente uno tiene una responsabilidad y cualquier responsabilidad uno tiene que cuidarse de ser humilde y que no se le vayan los humos a la cabeza, ciertamente que sí. También a uno como obispo le puede pasar. Claro. Y hay que cuidarse. ¿Es peligroso o no? Es decir, es un desafío, ¿no? Como cualquier responsabilidad. También uno cuando, por ejemplo, un papá, una mamá. Exactamente. Cuando asumen la responsabilidad de formar una familia, ¿no? Y también ahí, cualquier labor. También dicen hasta la señora que maneja la llave de la capilla puede sentirse dueña de la llave y controla todo lo que entra y lo que salen. Claro. Y el obispo también, por eso que en el Evangelio Jesús y toda la palabra enseña mucho a que estemos atentos a no caer en el orgullo y a procurar de siempre servir como servidores. Por eso que Jesús a los apóstoles le dice, y también nos dicen a nosotros, mira que no fuiste tú el que me elegiste, sino que yo los elegí a ustedes y los he enviado. Entonces siempre hacer referencia de que la iglesia, el obispado es de Cristo y no mía, y yo soy un administrador. A veces a uno le dicen, padre, qué linda su iglesia, o qué linda su catedral, padre. Yo entiendo el saludo, pero yo digo, no, pero la iglesia no es mía. Claro. Yo no soy dueño de la catedral, yo no soy dueño de la diócesis, yo soy y tengo que ser un servidor, porque el dueño de todo esto es Dios. Claro. Pero ayuda a lo material. Usted ha hecho crecer bastante la diócesis de esta isla. Bueno, he tenido que cumplir la labor que me corresponde y también procurar en todos los ámbitos de lo que corresponde a una iglesia. Claro. ¿Cómo vivió la catástrofe de la quema de la iglesia de San Francisco? Un dolor y con mucha preocupación, mucho susto. Y le confieso que cuando a mí me despertaron, porque me llamaron por teléfono, el administrador en ese momento del obispado me dice, Monseñor, ¿sabe lo que está pasando? No, ¿qué pasa? Entonces me dice, mire, está incendiándose la iglesia. No me diga. Yo no lo podía creer. Y cuando fui por allá, el desastre tremendo. Y, oye, debo contarle, ahora me viene a la mente que esta es la segunda iglesia que yo veo quemarse de esta manera. ¿Sabe cuál fue la primera? A propósito de esto, y que también fue un atentado, pero con otras motivaciones, en la iglesia que era la catedral de Puerto Aysén. Igual. Yo era ahí un novicio, era un cabro, estaba recién empezando mi camino de vida religiosa y me tocaba el año el noviciado, que se llama, es como el servicio militar. Claro. Y yo estaba ahí en Puerto Aysén, y mire, ahora me estoy recordando recién ahora con usted. También nos despertaron para decirnos que se estaba quemando la catedral y vi cómo esa iglesia, que era de madera, igual como del estilo chilote, claro, se quemó como una caja de fósforo. Y bueno, y ahora me tocó vivir esta otra experiencia aquí en San Francisco de Ancud. Veíamos con mucha preocupación lo que estaba pasando y la verdad que muy asustado, también preocupado, porque yo
tenía y pedía a Dios que esto no avanzara a las demás viviendas. Claro. Yo rogaba a Dios que esto no se extendiera, porque imagínense la cantidad de casas que por al lado, que también hubiese sido un desastre humano de la familia tremendo. Esa fuera la gran... Y yo agradecí a Dios, al final de cuentas, de que el incendio al final logró consumirse ahí. Claro. Claro que se empezaron a quemar y se quemaron dependencias de la casa parroquial, el salón parroquial, también se rompieron todos los vidrios de las ventanas del edificio del colegio que está al lado. Claro. Pero no pasó a mayores. Tanto es así que después me fui enterando que los bomberos habían empezado a ir a familias de alrededor diciéndole que salieran. Claro, para que no se propague más. Claro. Ese en realidad fue uno de los grandes preocupaciones de ese momento. Y bueno, y después ver el desastre que significó la destrucción de un lugar donde han vivido tanta experiencia las familias, y diría yo, creyentes y no creyentes, Claro. Creyentes, católicos y no católicos, que han vivido ahí experiencias de vida, de esperanza, de dolor, en funerales, pero también en matrimonios, en tantos otros momentos importantes en la vida de las personas, de las familias acá de Ancud, y que ven destruido eso. Es un dolor tremendo. Y además, el por qué pasó, porque han habido otros incendios. No es la primera iglesia, y no creo que va a ser la última que se quema, claro. Pero otras veces fue por accidente. Esta vez fue una cosa provocada, y fue provocada en un momento en que lamentablemente aquí también nos llegó la violencia, y un joven, espero confundido, espero que arrepentido, hizo una maldad tremenda, grande, y creo que no calculó el daño que estaba haciendo. Imagino, yo espero que sea así. Las situaciones, hay que decir como cuando Jesús estaba en la cruz: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Usted a los que nos perdonó fue al Poder Judicial, fue bastante vehemente con ello. Es decir, fui, creo, tratando de poner las cosas objetivamente en su lugar, lamentando mucho lo que sucedió. Ya. Pero ¿no cree usted que todo tiene un poco de culpa, por ejemplo, cuando un presidente como Sir Elwin dice justicia en lo posible, y Chile tiene 3 poderes: legislativo, ¿cierto?, el ejecutivo y el judicial, y el judicial queda al último en esta retórica? ¿No crees que dar pie para que la justicia quede debilitada ante el resto? De lo que yo entiendo, lo que usted dice es posible, pero en este caso concreto se trata para mi forma de ver, realmente lamento decirlo, por la importancia que tiene el Poder Judicial, claro, en el país y para todo, de que en un caso donde se sabe quién es la persona que es responsable de esto, que han habido pruebas, pero que después las pruebas no han sido recogidas adecuadamente, y por lo tanto el tribunal, también hay que decirlo, reconocerlo, por las leyes mismas, ¿no es cierto?, han tenido que no aceptarlas. Pero para mi forma de ver, yo me puedo equivocar, pero yo de lo que percibí, porque esto a mí me lo habían insinuado antes, se había pedido un juicio abreviado, es decir, la persona reconocía su error, su culpa, pero esto no fue aceptado en ese momento. Dicen que no se podía aceptar porque faltaban algunas condiciones. De todos modos, lamentablemente, aquí en este caso se sabe quién fue la persona y no se pudo ejercer la justicia porque no se procedió bien. Y otra vez lo preocupante, y eso es lo que nosotros manifestamos también a las autoridades judiciales correspondientes, era que nos preocupaba porque muchas veces se ha puesto en entredicho la labor de la justicia. Y también nosotros pensamos, ¿no es cierto?, que si esto sucede con un hecho tan relevante de carácter público, ¿qué pasa con las otras familias que andan buscando justicia? Y las cosas no se hacen bien. Y lamentablemente, de lo que se escucha por las noticias, hay varios casos. Por no decir demasiados. Sí. Claro. Ya uno
que no se aplique justicia ya es mucho. Claro, mucho, sí, sin duda. ¿Cómo vivió este obispo ese golpe blando, o por decirle así, lo que pasó en la iglesia católica cuando hubo este socavón de varios integrantes de su iglesia en todo el mundo, por abuso y cosas por el estilo? ¿Cómo lo sintió usted cuando, por ejemplo, cuando el obispo, o sea, el Papa llama a todos los obispos de todos los lugares para una reunión? Ha sido un momento muy, muy doloroso. Sí, lo creo. Muy doloroso, muy complejo. En el momento cuando se vivió de la forma más intensa, claro. Fue como vivir un terremoto, un tsunami, para poner una comparación. Pero es un momento que ha costado mucho, pero que al mismo tiempo, mirándolo a un poquito de distancia, porque no ha pasado tanto tampoco, hay que reconocer que como dice Jesús, la verdad les hará libre. Y yo creo que era necesario también de que todo esto saliera a la luz, porque no se han enfrentado suficientemente todos estos abusos con toda la claridad, con toda la fuerza, con todas las medidas necesarias. Porque toda esta cosa de los abusos se fue tratando muchas veces de acuerdo a lo que se entendía, lo que se comprendía, lo que abuso, claro. como abuso, qué sé yo. Y esto no es para justificarse, sino que para entender un poco la situación. ¿Una debilidad humana? Es que justamente es más que una debilidad humana. Claro. No es simplemente tener que pasar de entender que esto no es simplemente un pecado, un error tuyo. No. Claro. Sino de que esto es un delito. Claro. Y eso hay que decirlo, que a nivel de iglesia y también a nivel también social, todavía nos falta también a nivel social comprenderlo. Esto de los abusos, y esto no es para empatar o para que la iglesia salga bien, pero lamentablemente hay que decirlo, las estadísticas hablan de cantidad de abusos hoy en las familias. Sin duda. En los mismos núcleos familiares. Entonces, ¿qué sucede? Que entender que esto no lo podemos, como quien dice, echarlo debajo de la alfombra o pasarlo desapercibido, porque se produce un tremendo mal en las personas. Claro. Y eso creo que a nosotros no nos ha costado, y también adaptarnos a las normativas. Por ejemplo, ahora se hizo una reforma, después de todos estos años que se ha ido abriendo esta situación y aprendiendo a enfrentarla mejor. Hoy la Iglesia, también a nivel mundial y también local nuestro, la Iglesia tiene ahora ya más bien claridad de protocolos, cómo actuar. Y hoy día, por ejemplo, se pide que si hay también una noticia, aunque no tenga las pruebas inmediatas, el obispo está obligado a averiguar esto, investigarlo. Anteriormente se pedía que para uno investigar, también previendo el derecho a la inocencia de la persona, que hubieran algún tipo de prueba, claro, algún tipo de testimonio escrito. Entonces, si uno uno tenía que tener esos elementos adelante, si no, no podía actuar, porque se suponía la inocencia de la persona y también la falsedad de testimonio. Hoy día se parte al revés. Hay alguna noticia, uno tendría y tiene obligadamente que investigar. Y después se van aclarando las cosas en el camino. ¿Por qué? Porque se sabe de que esto es un mal tremendo, sobre todo que afecta, ¿no es cierto?, a niños, a jóvenes, y eso es muy grave. ¿Fue algo planificado a nivel mundial? Atacar a todos, casi, porque se atacó toda la iglesia, casi a nivel global. Mire, yo no sé si, no creo. Se empezó con varias iglesias haciendo un trabajo investigativo y, bueno. Es que hay esa toma de conciencia de las sociedades, de las organizaciones, de las instituciones, en que tenemos que asumir las realidades y dar un paso de crecimiento, de madurez. Y yo creo que también a la iglesia, como comunidad de seres humanos,
porque no dejamos de ser seres humanos. Nosotros decimos como San Pablo, la Iglesia, tenemos un tesoro en cacharros de greda, ¿no? Y trizados además, ¿eh? O sea, tenemos el tesoro de la fe, del Evangelio de Jesucristo. Nosotros lo llevamos en nuestra realidad frágil de humanos, de seres humanos, ¿no? Y entonces llega un momento en que en la historia, ¿no es cierto?, se toma conciencia de esto. Yo quiero ponerlo con un ejemplo quizás extremo para algunos, pero por ejemplo, cuando se toma conciencia de que los que llamamos los negros, los hermanos de color, qué sé yo, son también personas. Claro. Y esto de la esclavitud, ¿no es cierto? Claro. Superar una toma de conciencia de que esto es así, la realidad de las cosas, ¿no? Pero a lo que yo voy, por ejemplo, la fe no tiene un dique de contención. Por ejemplo, lo que estábamos hablando, por ejemplo, de la raza, el Ku Klux Klan, por ejemplo, hacer lo que quería en Estados Unidos, por ejemplo, por cosas raciales. También ha pasado en otros países, o sea, pero lo que yo voy, por ejemplo, acá el dique de contención, es complicado pedirle a la misma gente que apuesta a la fe, que también le tengan fe. Porque yo creo que lo que Chiloé lo que más tiene es fe. No sé si lo comparte conmigo, la gente de Chiloé, o sea, de todo lo que usted me nombró, de esa diócesis, la gente cree en la fe. No, y no solo en Chiloé ciertamente y en el mundo entero. Claro. La mayor parte de los seres humanos que habitan este planeta, de los 7.500 claro. millones de personas, sean cristianos o de otras religiones, ¿no es cierto?, tienen fe. Claro. Y este es un don y una realidad humana mayoritaria, muy mayoritaria. Ahora, la gente frente a estas situaciones ha sido tremendamente doloroso, ha causado división, ha causado lejanía, exacto. Ha causado también críticas justas e injustas. Aquí, como dice, te han pagado también justos por pecadores. Pero, hemos tenido todos que asumir y tenemos que seguir asumiendo esto. Por eso que en la Iglesia, a pesar de todo, tenemos que ir levantándonos. Ahora, la imagen que más me gusta a mí de la Iglesia, y no es inventada por mí, sino porque lo dice la misma palabra de Dios, la Iglesia es como una familia. Claro. Y en la familia, lamentablemente, hay momentos difíciles y oscuros. Momentos muy, muy dolorosos que nos dividen en la familia, que nos confunden, que decimos, no, hasta aquí llegamos, qué sé yo. Pero después se vuelve a retomar la vida, se vuelve a retomar la convivencia y sabiendo de que tenemos que purificarnos, lavarnos, ¿cierto?, rectificar las cosas, pero no perder lo fundamental. Hablando de esos momentos oscuros y viendo la contingencia actual del país, ¿siguen existiendo esos momentos oscuros? ¿En qué ¿Estamos sentido? a puerta de un nuevo, estallido social? Si no se corrige esto pronto. Mire, esto de los estallidos sociales, hay que decirlo y habría que ir a los documentos, pero yo hace ya, como usted lo dijo, son 20 años que estoy como obispo y en el episcopado chileno. Claro. Y decirle que así como de esto de los abusos, hemos tenido desde que yo entré a la conferencia episcopal en el año 2002, siempre los obispos estaban tratando de buscar cómo enfrentar estas situaciones de los abusos. Ya. Y hemos tenido que aprender también de nuestros errores, nuestras tardanzas, etcétera, y de las normativas también, cambiando. Y quiero decir que también en el episcopado yo he ido escuchando, y también está escrito, de que este tipo de demandas por los estallidos sociales se está anunciando. Y, sí, más, claro. Y más de una vez se dijo. Porque usted estudia estas cosas, usted las estudia. Y se estudian y se escuchan también a sociólogos, se junta gente que ve las situaciones y mire que esto se está incubando una situación social por un gran abismo. Esto es una de las grandes imágenes, dice, el abismo que hay entre pobres y ricos, que se estaba dando, y no solamente en Chile, pero en el mundo, ¿no es cierto?, en América Latina.
Esto ya se estaba viendo, y esto tampoco no es novedoso, porque han habido en la historia de la humanidad, cuando han habido estos conflictos sociales, a un momento determinado como los volcanes revientan. Claro. Así que eso es lo que ha pasado, yo creo, también en Chile, y aquí espero que todos, y especialmente los que tienen más responsabilidad, estén a la altura de solucionar estos problemas. Yo estoy preocupado y me parece bien que un país como nosotros esté ahora decidiendo de que necesita una nueva constitución, claro, que no es novedad, esto sucede cada más o menos 40 años en Chile. Claro. Entonces, y que se haga una nueva constitución porque hay formas de ver, de percibir la realidad y de proyectarla nuevas, también lenguajes nuevos pueden ser, y temáticas, como pensar hoy día el tema del calentamiento global, claro, que es el tema. Pero junto con eso, yo creo que lamento mucho que al menos el Poder Judicial, el poder legislativo, o sea, las leyes, no hayan enfrentado temas como, por ejemplo, las pensiones. Para mí, forma de ver, de lo que yo entiendo, no soy experto, pero lo que entiendo y escucho, a mí me parece realmente injustificable que en todos estos meses y estos años que han pasado, que no se haya logrado sacar una ley que vaya en beneficio de los jubilados, ¿no es cierto? Y que sea de forma más justa. Claro. Me parece a mí realmente que no tiene explicación. Entonces no podemos acacharle ahora a todo esto a la nueva Constitución. No. Hay temas de la Constitución que van a marcar el futuro, pero hoy día tenemos necesidad de enfrentar algunos problemas muy, muy puntuales que la demanda lo ha hecho sentir. Por ejemplo, la salud, sabemos que tenemos que seguir ahí perfeccionando esto, y que hoy día también hay injusticias grandes que hoy día se pueden solucionar. El acceso a las medicinas, por ejemplo, el costo de las medicinas. Yo creo que ha sido un acierto esto de las farmacias populares, claro, y otras iniciativas, pero se necesita todavía mucho más. También el tema de la educación. Para mí, lo digo sinceramente, me preocupa mucho de que la educación pública fiscal, claro, hoy día no esté siendo una buena educación. Y es un problema tremendamente grande. Claro. Sobre educación, usted es sostenedor de un colegio, ¿cierto? Sí. ¿Sostenedor o algo así? Sí, aparezco como sostenedor porque aquí tenemos el colegio seminario, que es el antiguo heredero de lo que era el seminario para cura, claro, que terminó por ahí por el año 1960, y ahí se transformó en lo que hoy es un colegio de educación formal. Usted lo ha modernizado, ha invertido mucho, o sea, el colegio, sí. Usted lo ve y no tiene que enviarle a una universidad, la parte técnica, no, en serio, en infraestructura. Sí, bueno, hemos tratado en estos años, y gracias a Dios se ha logrado con esfuerzo y con trabajo comunitario y también con algunas incomprensiones, pero bueno, se ha logrado poder fortalecer el colegio seminario. Cuando yo llegué aquí, una de las primeras labores, la primera labor que el obispo en ese momento, Monseñor Juan Luis Iser, me pidió fue, por favor, encárgate del colegio seminario, me dijo. Claro. Yo, cuando me hablaba así, me decían, y es un colegio fundado en 1845, 5 años después de la fundación de la diócesis. La verdad es que yo me imaginaba un colegio estupendo como construcción, porque es lo que se acostumbra. La iglesia generalmente de buenos colegios. Buenos colegios, claro, en infraestructura, claro, qué sé yo, entonces un colegio y con una tremenda historia. Yo no conocía el colegio físicamente hasta que primero el obispo me había hablado de esto. En ese momento había también un problema tremendo, también de carácter público, había algunos conflictos, y cuando me di cuenta de lo que estaba el colegio en ese momento, el año 2002, yo también me llevé una gran decepción.
Y yo dije, esto no puede ser en la educación que nosotros como iglesia, mirando el Evangelio, tenemos que entregar a los alumnos. Entonces ahí yo inmediatamente me puse en campaña de poder revisar, evaluar lo que estaba pasando en el colegio y también ver cómo dar los pasos. Y ha costado, pero gracias a Dios en estos 20 años creo que el colegio tiene también una infraestructura y también una organización que le permite centrarse en aquello que es lo fundamental, que es, ojalá, dar una educación integral, humanista, cristiana, a los jóvenes. Y ahí es una tarea todavía ahí en desarrollo. Claro. ¿Cuántos alumnos? ¿Más de 1000? En estos momentos son 1.300, si no mal recuerdo, 1.300 y algo. La verdad es que es el mayor número de alumnos que ha tenido el colegio en la historia en estos 200 años. ¿Cuánto es? No, ¿cuánto es? 1840. Va cerca ya. Claro, todos estos años. Qué bien. O sea, y 2 gimnasios. Y bueno, ¿y por qué nosotros nos preocupamos de esto? Porque primero que nada hay familias detrás que tienen la confianza de poner a sus hijos ahí. Segundo, a mí me agradó mucho saber de que el colegio no era un colegio particular pagado. No, algunos se confunden. Era un colegio destinado también a las familias con mayor esfuerzo que querían entregar una educación a sus hijos. Tercero, yo me recordé de mis padres que más de una vez también nos dijeron, mis papás era persona humilde en cuanto a estudio también. Mi papá no terminaron el 8º básico. Claro. Y ellos nos decían a nosotros, lo mejor que puede dejar un padre a sus hijos es la educación. Y junto también a mirar la necesidad de poder fortalecer una educación técnico-profesional. Claro. De ahí que poco a poco se fue buscando de cómo abrir el campo laboral y sabiendo de que no era una respuesta perfecta, pero dentro de nuestras capacidades ofrecer mayor posibilidad a los alumnos. Y así es como se ha ido implementando eso. Para mí, le confieso que es un agrado, como creo que un papá o una mamá se siente orgulloso de poder haber formado a sus hijos. Y cuando uno ve a los papás, cuando participan en las licenciaturas, claro. Las licenciaturas, y darse cuenta de que hay abuelos, tíos que acompañan a ese muchacho en un momento que ellos sienten que es importante hacerlo. Así que nos hemos preocupado de eso junto con personas que han colaborado en la fundación, laicos, religiosas, sacerdotes, profesores ahí, sin dejar a un lado que han habido conflictos. No, eso es inevitable. Dicen que con el primer obispo que hubo una huelga fue conmigo. Sí, señor, así fue verdad. Entonces, y yo lo siento mucho, pero yo en ese momento lo dije y lo volvería a hacer, digamos. Un colegio debe existir no por el personal que trabaja ahí. El objetivo fundamental son los alumnos. Y como no estaba bien repartida la torta en ese momento, y esta forma de distribuir, administrar el colegio iba a llevarlo definitivamente a la quiebra, y ya de hecho lo estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque aquellos que se recuerdan... ¿Había deuda de arrastre o no? Había deuda de arrastre, ¿cierto? ¿O no? Cuando yo, soy muy sincero, cuando yo llegué al colegio, vi la situación del colegio, la infraestructura, ver que se llovía, faltaban vidrio y que entraba aire por paredes. Yo pregunté, ¿dónde está la plata aquí? Claro, porque ese tiempo el secante que se usaba era el acerrín. Imagínense, porque le estoy hablando, y no mucho tiempo atrás. Bueno, no, yo, la verdad que yo no estuve en ese tiempo, no había acerrín, había calefacción, era la leña. No, cuando se mojaban los pisos. Bueno, eso, sí. Pero me preocupé y dije, no, aquí hay que mirar esta situación y cómo se distribuyen, que por lo tanto el colegio tenga realmente las capacidades para seguir adelante
Y ahora debo decirlo que el colegio no es simplemente de que el colegio con los dineros que tenía internamente podía salir adelante. Yo tuve que ir a estirar la mano. La bolsita, ¿se la acuerdas? Claro. Dicen que los curas somos pirigüeños. Y es verdad. Y es verdad, somos pirigüeños y vamos a seguir pidiendo. Claro. Y vamos a seguir pidiendo para practicar la caridad, para practicar la solidaridad. Yo en ese momento fui a varios lugares, también instituciones de iglesia, y donde también me cerraban las puertas, o amablemente me decían, no podemos, hasta que alguien ahí se puso, y con esos recursos hemos podido salir adelante, porque si no el colegio tenía que meterse a un crédito bancario. Claro. Y era muy difícil de que el colegio pudiera salir adelante. Es con esos fondos que hemos podido darnos cuenta y poco a poco ir mejorando la administración año tras año. Y esto asegura, por si acaso, lo digo, que el colegio pueda prestar un servicio, claro, a los alumnos, pero también asegurar el trabajo para las personas que están ahí. Hay más de 120 personas que trabajan ahí en el colegio, no tengo la cifra exacta. Una gran fuente laboral. Entonces, claro, eso es muy importante. Y un lugar digno. Sí, no. La verdad es que usted lo conoce, sí, y los que no lo conozcan lo pueden ir a conocer, pero el colegio tiene la infraestructura hoy día. Yo trabajé y me despidieron, y bien despedidos. Un colegio que no tiene nada que envidiarle a cualquier colegio en cualquier parte del país, y de una calidad también de construcción y todo, y de estructura, de forma también de digna, y nosotros lo hemos hecho conscientemente, diciendo, los alumnos, si tienen su casa chica, que no tienen lo suficiente, que ellos encuentren aquí un ambiente digno, no lujoso, pero sí bonito, también con arte, con belleza, porque eso educa. Claro. Y los muchachos, al mirar esto, al ver dónde están estudiando, los baños que tienen, los pasillos que tienen, las salas que tienen, eso entra por los ojos, entra por la mente, por los oídos, por el corazón, y ellos se sienten valorizados. Y ellos después van a querer tener eso y más en sus vidas. Claro. La réplica. Claro. Exacto. Claro, la réplica. Claro. Obispo, ¿qué es lo que es Facenda? Explíqueme. Facenda, ya. Bueno, esa es otra obra también que gracias a Dios se ha podido llevar adelante. Facenda de la Esperanza se llama, tiene apellido. Sí, Facenda de la Esperanza es una obra de misericordia y de ayuda a personas que están en situación de drogadicción, de alcoholismo o algún tipo de dependencia. Es una iniciativa que en la Iglesia Católica, por si acaso, en diferentes partes del mundo, hay instituciones, hay grupos que han llevado adelante esta labor, con diferentes metodologías, con diferentes acentuaciones, pero como un servicio que nace desde que Jesús nos dice en el Evangelio, estuve enfermo, me visitaste, me ayudaste, de la caridad. Entonces, bueno, hay distintas instituciones. Una de ellas se llama Facenda de la Esperanza, que la palabra Facenda es una palabra brasilera, porque nació allá hace más de 30 años ya, en Brasil, de parte de un laico y de un sacerdote franciscano que quisieron empezar a ayudarle a unos muchachos con dificultades de drogadicción en una parroquia. Y eso empezó a crecer, y hoy día está ya en más de 20 países, 20, 30 países en el mundo. Europa, Asia y también América. Y bueno, y aquí llegaron porque una persona me habló de esto, un laico que conocía esto, me dijo, oiga obispo, ¿y no le gustaría a usted que pudiéramos tener aquí en la diócesis un lugar como este? Yo le dije, claro que sí, pues le dije yo, por supuesto. Más de una vez lo conversamos con el padre Mariano Puga. Sí. ¿Escuchó hablar de Mariano Puga? Sí. Bueno, Mariano Puga estuvo por 10 años acá, y más de una vez cuando conversábamos sobre la realidad de la iglesia acá, decíamos cómo poder tener acá un lugar, ofrecerle, porque ya en esos tiempos se veía la necesidad de apoyar a algunas familias que tenían este problema. Claro.
por todas las exigencias que necesita de carácter económico y también de profesionales, no veíamos por ningún lado la posibilidad de enfrentarlo. Pero esta Facenda de la Esperanza es una comunidad pastoral que ayuda a salir adelante, pero no con psicólogos, psiquiatras y medicinas, sino que va a la educación de la persona a través de tres grandes aspectos o líneas de desarrollo. Uno es el trabajo mismo. Ellos tienen que trabajar ahí para poder sustentarse, tener responsabilidades. Segundo es la comunidad. Dialogan mucho entre ellos y van compartiendo su experiencia. Esto un poco lo que se llama entre nosotros hoy día como un poco terapia de grupo, claro, que se hace. Y tercer elemento es la espiritualidad, un punto de apoyo, porque al final nosotros creemos que el ser humano es un ser trascendente, un ser espiritual, un ser que tiene un alma y que por lo tanto tiene profundas motivaciones y de ahí que nosotros ofrecemos también a las personas que ellos puedan apoyarse en alguien y en ese es Dios en sus vidas. Y Dios es el punto más fuerte que una persona puede tener, de ahí de impulsarse el cimiento en su vida y entonces ayudarle a la persona a enfrentar las dificultades por las cuales llegó a esa situación. Y aquí en Chiloé entonces tenemos el año 2018 se logró abrir una casa para varones en el sector Mechaico, que está a más o menos 10 kilómetros de aquí de Ancud, hacia el sur, hacia Castro. Y luego surgió en el año 2020 la posibilidad de abrir una casa para mujeres, porque lamentablemente se está dando. Y aquí tenemos una casa, que es un lugar también de la diócesis, que lo tenemos disponible entonces para que ahí haya una casa para ayudar a mujeres, que está aquí en Lechagua. Estas son las dos obras. Y está llevado adelante por personas que han vivido la experiencia de la drogadicción y que han salido adelante. Esta es la gran novedad de esta metodología. Esta fundación, que es una fundación reconocida por la Iglesia a nivel universal y que tiene muchos voluntarios, son personas que se dedican y ofrecen años de servicio, el voluntariado, para apoyar esto. Y bueno, y ahí vamos caminando, porque no es fácil, esto de enfrentar la drogadicción y las dependencias no es fácil, ni aquí ni en ningún lado. Ningún método de lo que yo entiendo te ofrece el 100% de seguridad, pero siempre hay que seguir intentándolo y hay situaciones, personas que han logrado salir, entonces se sigue ofreciendo esta posibilidad. No es una comunidad terapéutica como lo que hoy día dicen las leyes, que tiene que tener psicólogos, psiquiatras, no, sino que es una comunidad pastoral con una metodología basada en el Evangelio. Qué bien. Obispo, estamos a víspera de una elección presidencial. ¿Qué opinión le merece? Usted siempre ha sido un hombre de opinión, ligado a la iglesia, pero tiene opinión. Por supuesto que sí. Y tengo mi preferencia, pero no la puedo decir. No lo puede decir, obvio, claro. No, es bastante, en realidad la preferencia es bastante difícil de discernir. Estamos en un momento bastante enredado, diría yo. Pero bueno, esto no es primera vez ni será la última en que un país y nuestro país se ve en unas circunstancias como esto. Hay que ocuparse y no asustarse. Exacto. Pero tenemos que enfrentarlo de la mejor manera posible. Ahora, nos preocupa, y digo esto a nivel también de iglesia, de los obispos, porque el comité permanente de la conferencia episcopal, que es el grupo de obispos que hemos elegido los obispos para que hablen también, se refieran o traten temas internos y externos también en sociedad, se llama el comité permanente, que está permanentemente atento a lo que se debe también pronunciar como iglesia. El comité permanente sacó hace poco tiempo atrás, hace unas semanas atrás,
un comunicado sobre la preocupación del ambiente electoral, la confrontación hasta, diría de repente, irrespetuosa, digamos, los ataques personales, el ambiente de violencia que estamos viviendo, que se sigue percibiendo en las noticias, también lo mismo estallido social, que se sabe cuáles son, ahí hay razones de justicia social que son atendibles, pero de ahí que la violencia sea el camino para llegar a buscar esas soluciones sociales, no lo es. La violencia al final siempre engendra más violencia. Claro. Y de eso hemos tenido ya mucha experiencia en Chile. Entonces vemos preocupado este ambiente y a veces falta mayor explicitación de cuáles son los proyectos que hay. Claro. Y luego también la preocupación por el populismo, porque es fácil hacer promesas, pero que sean realmente concretas y realizables, factibles de hacer. Necesitamos eso. Y de ahí que, por eso digo que el ambiente está enredado un poco. Entender quién es la persona más adecuada y sabiendo de que no hay solamente una persona, detrás de cada candidato hay todo un equipo y uno entender, porque un presidente no gobierna solo. Entonces, ¿qué entender qué es lo mejor para Chile? Es un gran desafío. Hay que pensar mucho, observar mucho, y nosotros digamos también orar mucho. Señor, ayúdanos a tomar buenas decisiones. Pero cree que los mensajes han sido, usted que tiene una radio, o sea no tiene una radio, sino que es parte de una radio como la Estrella del Mar, ¿cree que los mensajes han sido asertivos a ese tipo de gente? Es decir, la radio y todos los medios de comunicación, ustedes, tienen que estar abiertos a ayudarnos a poder que los candidatos, también no solo presidenciales, sino también, acordémonos que tenemos diputados, senadores, hay muchas autoridades, muchas personas que están postulando a cargos públicos que informen y profundicen sus propuestas y su disponibilidad y qué es lo que ellos piensan y sueñan y proponen como país. Creo que eso es importante que los medios de comunicación lo hagan. Claro. Y ahí siempre es una tarea y una noticia en desarrollo. Claro. O sea, ¿usted cree que la cosa no está decidida? ¿O no hay nada claro? Bueno, yo no soy experto en política, pero de las encuestas, además que está todo... Yo no creo estamos todos ahí... Por eso no creo en las encuestas. Entonces estamos todos ahí. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Creo que la cosa está muy revuelta. Muy revuelta. Sí. Buen mensaje también, porque está revuelta la cosa, bueno, una gran verdad. Es lo que sale, todos están muy cuidadosos en decir quién es el ganador. ¿Cómo es la comuna? Vamos a aterrizar. ¿Cómo es la comuna? Oiga, mire, perdón, pero antes de eso decirle que sea como sea, que las elecciones pueden ser muy estrechas, qué sé yo creo que hay que confiar y esperar y poner nuestra ficha en saber de que sea como sea, tenemos que llegar a un consenso, a un encuentro, a un diálogo. El camino es el diálogo. Y eso lo hemos aprendido con dolor también aquí en Chile, ¿no es cierto? Sí. Pensemos lo que ha pasado con la dictadura en su momento. Entonces, pero hemos logrado salir adelante. Yo creo que también tenemos una historia que no tenemos que olvidar para decir que podemos salir adelante y con mucho diálogo y con disponibilidad. Yo espero que hoy día los políticos, los que están con cargos públicos, traten siempre de buscar realmente el bien común y revisarnos sobre eso. Usted antes me hablaba sobre la dificultad en la iglesia, ¿no es cierto? Y me decía a mí también que uno se puede dejar llevar por el poder, que es un peligro. Bueno, también en esta línea yo creo que tienen que cuidarse mucho y tenemos que buscar el bien común. Eso tenemos que seguir procurándolo. ¿El poder es algo dulce para los políticos?
¿Algo que embriaga? Bueno, a todos. Pues, en el Evangelio, uno de los grandes peligros, las grandes tentaciones es el poder. Por eso que se predica, como decía, mucho sobre la humildad, la sencillez, y que el que quiera ser el primero, decía Jesús hace unos domingos atrás nomás, reflexionábamos en la misa del día domingo, Jesús decía, el que quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. Claro. Porque también en los mismos apóstoles peleaban entre ellos, porque uno había pedido ser el ministro del interior, el otro el ministro del exterior, y estos dos que habían pedido a Jesús estar a la izquierda y a la derecha en su trono, en su reino, y los otros apóstoles se enojaron con ellos, porque se le adelantaron. Claro. ¿Pero no crees que entre el miedo y el poder hay un juego perverso? Por supuesto que sí, hay siempre un peligro, hay que estar atentos. Claro, porque van de la mano los dos. Sí. Asustar a las masas es fácil. Así es. Y caer en ese juego es fácil. Entonces, ¿cómo va el mensaje a esa gente dirigida? Cuando las masas caen a los pies de cierto mensaje. Así es, hay que tener cuidado. Por eso el discernimiento no es fácil, y por eso creo que es importante que le pidamos a aquellos que vayamos a elegir que tengan el compromiso de buscar por caminos democráticos, en primer lugar, porque estamos hablando de política, estamos hablando de organización, y hoy día el principio fundamental tiene que ser democrático. Exacto. En este caso tiene que ser la democracia, porque es el voto de las personas y de respetarse también las instituciones, el respeto a las instituciones. Yo creo que hay que distinguir entre lo que son los errores de las instituciones, y lo digo por experiencia propia, pero a veces, como decía el discurso del caballero, las instituciones todas veces no funcionan. Sí, hay veces que no funcionan. Pero hay que seguir haciéndolas funcionar, porque son necesarias. Son necesarias. Puede ser que de repente es como cuando nos enfermamos, empieza a fallarnos el hígado, fallarnos el corazón, nos fallan los riñones. Claro, pero tenemos que ir atacando, digamos, o mejorando cada uno de los riñones, cada uno de los aparatos, porque son necesarios en el cuerpo. Claro. No es cuestión de sacarlo o destruirlo, sino que entonces tener que valorizar las instituciones. Y cuando hay que sanar, porque o hay cáncer o hay alguna situación que hay que operar, pero hacerlo de tal manera de no destruir las instituciones. En la comuna, ¿cómo se ven las instituciones? Bueno, aquí yo creo que lo que pasa a nivel nacional pasa acá igual. Se refleja después de lo grande, se va a lo chico. Y yo creo que también aquí hay que seguir procurando, soñando y trabajando para que la búsqueda del bien común, aquí también en nuestra comuna, pero también en todo el archipiélago. Somos complicados. Un signo positivo, y yo quiero destacarlo acá. A mí me encantó, yo aplaudí cuando estaba escuchándolo, aplaudí cuando supe de que los alcaldes de Chiloé hicieron una corporación. Claro, se unieron para juntos enfrentar desafíos que tocan a todos. A mí, dije yo, ese es el camino. Aunque sean de diferentes partidos, claro, diferentes visiones. No estamos buscando acá que todos piensen igual, que todos vean las cosas igual, sino cómo buscar lo que nos une, lo común, y que es mucho más, porque antes de todo somos seres humanos, somos chilenos, en este caso acá de Chiloé. Entonces, bueno, esos elementos deben ser los fundamentos. Y ver que un grupo de alcaldes se han reunido y se han puesto de acuerdo y se han dado una organización, realmente a mí dije yo, este es el camino, esta es una esperanza también para la provincia de Chiloé. Y además que haya sido una mujer la que esté encabezando, claro, al menos hasta ahora lo que yo supe, no sé si ha cambiado, sí, una dama, pero una mujer que está en este momento como presidenta de esta corporación, me parece estupendo. Claro. O sea, hay signos de esperanza también, no es simplemente cosas catastróficas. Si no son todos unidos, el fenómeno de la basura, ¿cómo lo enfrentan? Por ejemplo,
por ejemplo, es dramático. O sea, el problema, no fue ningún problema. Claro, y es un problema que se está pateando para adelante, como se dice, se patea, se sigue pateando, y yo creo que aquí hay que enfrentarlo. Yo lo he dicho varias veces también en los momentos de la homilía del Te Deum. Yo he señalizado eso de que el cambio climático, hoy día la basura acá, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos nosotros a enfrentar esto? No puede ser buscando otro lugar donde hacer un hoyo y echar la mugre y después taparla. Pero ¿no cree que en eso han pecado todos? Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, todo el mundo critica lo que pasó con la municipalidad de Ancud, que es criticable. Pero dígame, ¿quién criticó cuando fueron a tirar los salmones afuera de Faro Corona, los salmones podridos? ¿Quién lo criticó? Nadie. Hay mucha situación que no le afecta solamente a una comuna. Claro. Es a todo Chiloé, claro. En este caso, como una provincia, el archipiélago, y yo creo que sería precioso que aquí todos los alcaldes y todas las autoridades pudiera hacer que aquí en Chiloé haya una industria, una empresa, ¿no es cierto?, que sea capaz de ayudar al reciclaje de los residuos. Esta es una isla privilegiada, es un reservorio, ¿no es cierto?, natural también, y yo creo que aquí deberíamos hacer eso. Se supone que, ¿no es cierto?, vamos a tener 200 años de la anexión de Chiloé al país, el 2026, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ojalá que sea con una gran obra, una obra como esa. Hay instituciones en este momento, gracias a Dios, que están trabajando por esto del reciclaje, del tratamiento de las basuras, pero se necesita algo también más orgánico. Y tratemos de buscar dónde ubicarla, donde sea más conveniente para todos. En los extremos, de ponerlo en el extremo en que yo no poner el culo, con una empresa así no nos sirve, pero colocarla donde sea más adecuado y sirva para todos. Hoy pues, estamos terminando esta conversación, pero le doy los últimos minutos para que salude a su gente, a los que lo siguen a usted, a la gente de Ancud. Creo que un mensaje suyo es más importante que lo que diga yo. Le doy. Bueno, muchas gracias por esta invitación, un gusto de poder conversar de distintos temas y animar. Yo quisiera animar a todos los que nos escuchan a tener fe, confianza también y pedirle al Señor que nos ayude para ir también nosotros enfrentando estos desafíos que nos tocan vivir hoy día. Esto de las próximas elecciones, viene una nueva constitución, son desafíos donde ahí también nos tenemos que jugar también los que tenemos la fe en Cristo. Y a partir de nuestros principios, sabiendo de que el cristianismo y Jesucristo nos ofrece una visión del ser humano que es la visión más revolucionaria que hay, porque ninguna constitución en el mundo, al menos que yo sepa, dice que el ser humano es digno porque es hijo de Dios. Nuestra dignidad no la da en ningún congreso ni ninguna votación, sino que la dignidad del ser humano la da nada menos Dios y nadie la puede quitar. Entonces, tener presente estos valores fundamentales que son una propuesta que tenemos que hacer nosotros, ciertamente, y sacar las consecuencias de eso. Las consecuencias es que este país y nuestra vida la construimos todos juntos. Darle gracias también a todos los que de una y otra manera han ido también colaborando para que la comunidad y la iglesia, las capillas, usted no me lo preguntó, pero le voy a decirle que en la diócesis tenemos alrededor de 26 parroquias, de las cuales 19 tienen párroco y otras están unidas. Ya. Y de esas hay más de 260 capillas. Y en cada una de ellas también hay una pequeña comunidad, una más grande, otra más chica, qué sé yo. Y muchas de ellas también hay fiscales. Y estamos también ahora cumpliendo 400 años de la institución de los fiscales. Claro. El rol que cumple en el sector rural. Y claramente. Y entonces, un reconocimiento para ellos, para las antiguas generaciones, para las presentes, y sobre todo para ese compromiso de los laicos de ir construyendo la iglesia.
La Iglesia no la mantiene ni la construye el obispo ni los sacerdotes por sí solos, sino que la Iglesia es de todos y también de los laicos, que son la mayoría numéricamente, y que juntos con el obispo, con los responsables, los sacerdotes, vamos construyendo la comunidad, en medio también de todos nuestros límites, porque los tenemos, pero así vamos caminando. Así que gracias a todos ellos y gracias también a los fiscales que están esta institución está de aniversario de 400 años, que lamentablemente por esto de la pandemia no hemos podido hacer grandes celebraciones, pero algo tendremos que hacer en su debido tiempo. Un gusto haber tenido acá, obispo Juan María Augusto, cuando se cumplen 20 años de su llegada a Chiloé. Muchas gracias y me siento muy contento de estar por acá, agradecido de Dios, de lo que Dios me ha entregado y contento de estar así, y darme esos chilotes ya, porque ya me salieron raíces ya por aquí, ¿no? Salen pronto raíces acá. Así que mucho gusto y gracias y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y también a usted, don Juan. Un gusto. Solo se les aprecia una vez cada año, mas su presencia no pasa inadvertida. Una huella indeleble acompañada de la expectación propia de un fenómeno natural, propia de nuestro territorio insular. En Canal del Sur, y con la conducción de Juan Cárcamo Ampuero, La Noche de los Chalilos.